Si te interesan las titulaciones de Enfermería y Nutrición Humana y Dietética, la Facultad de Ciencias Sociosanitarias es tu mejor opción. Conectada con la formación profesional de la rama sanitaria. Cuenta con magníficas instalaciones equipadas con la última tecnología. Campus Universitario de Lorca. Buenos días a todos. Seguimos con el ciclo de videoconferencias dentro de la 14ª edición de la Feria Lorca Más Saludable, que organiza la Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Lorca. Y ahora vamos a tener una conferencia por parte de mi amigo y compañero José Calle Polonio, que nos va a hablar un poquito sobre el término One Health, una sola salud, que os va a explicar que la salud de las personas está íntimamente relacionada con la del mundo animal y con el medio ambiente. No estamos solos y aislados en el planeta, el ser humano, sino que hay múltiples conexiones que él nos va a explicar. Pues sin más, le dejo que tome la palabra. Muchas gracias, María Dolores. Bueno, vamos a empezar. Espero que no os aburráis mucho. Os voy a hablar de un concepto, una sola salud, en inglés One Health, que se ha puesto últimamente de moda. Se habla mucho de este término. Entonces, si hablamos de salud, lo primero que tenemos que saber es qué es la salud. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice que antes nos decían que la salud era la ausencia de enfermedad. Era una definición un poco peregrina. Entonces, actualmente tenemos este concepto. La salud es un estado de bienestar físico, mental y social completo, y no solamente la ausencia de enfermedad. Es decir, hemos incluido los términos mental y social. Pues tenemos que tener, mentalmente tenemos que estar abiertos, espabilados, porque si no, no estamos sanos. Y socialmente, pues debemos relacionarnos con el mundo en el que vivimos, con nuestros compañeros, nuestras familias, nuestros amigos. Entonces, este término, una sola salud, hace ya más de un siglo que se está utilizando. Lo que pasa es que ahora parece que nos hemos acordado de él. Entonces, con este término lo que queremos decir es que la salud humana y la sanidad animal son interdependientes y están vinculadas a los ecosistemas en los cuales coexisten. Es decir, ese es el concepto de una sola salud, la relación entre el hombre, los animales y los ecosistemas. Tenemos la salud medioambiental, la salud humana y la salud animal, y convergen en el centro en una sola salud. Entonces, os voy a hablar de una organización, la Organización Mundial de la Sanidad Animal, que es un pilar fundamental en este concepto de salud, de una sola salud. ¿Cómo se creó esta organización? Esta organización es una organización intergubernamental. Está encargada de mejorar la sanidad animal en el mundo. En ella
están presentes 182 países. Y además es una de las organizaciones más democráticas porque cada país es un voto. Su lema es proteger a los animales y preservar nuestro futuro. Ese es el lema de la Organización Internacional de Epizootías. Bueno, ¿cómo se creó? En 1920, un barco procedente de Asia, cargado de cebús, entró en el puerto de Amberes, en Bélgica. Y con él, con estos cebús, traían un virus, el virus de la peste bovina, que causó muchísimas bajas. Entonces, los países se dieron cuenta de la importancia que tenía el comercio entre ellos y tenían que asegurar y elaborar normas para que no pasaran estas cosas. La peste bovina, afortunadamente, se erradicó a través de esta organización y de la FAO. Se crea en 1924 y se le puso el nombre de Oficina Internacional de Epizootías. En el 2003 se cambió el nombre y la OIE se convierte en la Organización Mundial de Sanidad Animal, pero se conserva su acrónimo histórico. Sigue el acrónimo OIE. Vamos a ver algunas consideraciones. Sabemos que el 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas. Una enfermedad zoonótica es aquella que es transmisible de los animales al hombre o viceversa. Pues fijaros que es el 60%. Que al menos un 75% de los agentes que producen enfermedades, como por ejemplo el ébola, el SIDA o la influenza, son de origen animal. También sabemos que todos los años aparecen 5 enfermedades nuevas. O sea que el COVID no es una excepción. Desgraciadamente ahora estamos con él, pero vendrán otros. El último punto no lo comento porque se utiliza el 80% de las bacterias y los virus se usan para bioterrorismo. Bueno, pues ahí tenéis algunos ejemplos de bacterias, de virus, de parásitos que pueden provocar alteraciones en el hombre. Arriba a la izquierda tenemos el anisakis, que es unos gusanitos que aparecen en el pescado. Es muy frecuente. A la derecha arriba tenemos la triquina, que es un nematodo que se enquista en la musculatura de los animales que ozan en la tierra, y que en el hombre puede producir también muchas alteraciones. Luego tenemos bacterias y tenemos virus. También tenemos hongos, pero ya no me cabían ahí. Entonces, luchar contra los patógenos que causan las enfermedades en los animales equivale a prevenir la aparición de las enfermedades infecciosas que afectan al hombre. Si nosotros cuidamos de los animales y esos animales están sanos, no nos van a transmitir ninguna enfermedad. Con la prevención ayudamos a garantizar una alimentación de calidad sin riesgos sanitarios para el hombre y en cantidad suficiente para todos. Es decir, tenemos que procurar tener alimentos seguros desde el punto de vista higiénico, pero aparte también tenemos que estar seguros de que esos alimentos lleguen a todo el mundo, a todas las personas. Desgraciadamente hay partes en el mundo en los que carecen de alimentos. Luego os hablaré de una enfermedad que surgió en los años 80 y que con ella se introdujo el término de la granja a la mesa, que es un concepto de trazabilidad. Se vio importante
en el año 2004 se dictó un reglamento de la Comunidad Económica Europea que nos decía que había que seguir el rastro de los alimentos desde su producción hasta que llegaban al consumidor final. Es decir, tengo que controlar la paja que come la vaca, tengo que saber si hago hamburguesas de qué vaca viene y a dónde va esa hamburguesa. Ese es el concepto de la granja a la mesa. Entonces se ha calculado que la demanda de proteínas animales en el mundo se va a incrementar en un 70% al año, cuando lleguemos al año 2050. Ahí tenéis los millones de personas que tenemos en el mundo. En 1990 teníamos 5.300, en 2015 7.300 y en el 2100 llegaremos a 11.200 millones de personas. Y esas personas tendrán que alimentarse, evidentemente. Entonces tenemos que asegurarnos de garantizar la seguridad en los sistemas de producción para alcanzar la cantidad de proteínas que vamos a necesitar. También en la Organización Internacional de Epizootías nos ocupamos de las enfermedades de los animales, porque sabemos que un 20% se pierde con las enfermedades animales. Tenemos casi un 20% de pérdidas en la producción animal. Y otra consideración es que si los países pobres están libres de enfermedades animales, van a poder competir mejor con el resto del mundo y van a poder incrementar sus beneficios. En la Organización Mundial de Sanidad Animal se ocupa de todos los animales, terrestres, acuáticos, y es importante proteger los animales salvajes, porque ayudamos a preservar la biodiversidad y evitamos la transmisión de enfermedades de los animales domésticos al hombre. Vengo aquí dos ejemplos, un gorila que se sabe que fue el origen del ébola, por ejemplo, pero no por eso tenemos que matar a todos los gorilas. Tenemos que intentar que esos gorilas estén bien. Y ahí tenemos también murciélagos que también transmiten alguna enfermedad, pero sin embargo son muy beneficiosos porque se comen un montón de insectos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Si tenemos algún murciélago en casa, podemos estar agradecidos, porque va a disminuir mucho la cantidad de mosquitos que haya. Luego también se ocupa la Organización del Bienestar Animal. Ahora también se está implantando controles de bienestar animal. El otro día salía una noticia en la prensa que se van a eliminar todas las granjas con jaulas. Y hay productores que han puesto el grito en el cielo porque van a haber visto sus gastos y van a bajar su rendimiento. Por ejemplo, las granjas ponedoras de gallinas o las de conejos. Y también nos preocupamos de vigilar las 5 libertades de los animales. Tienen que estar libres de hambre, de sed y de desnutrición. Tienen que estar libres de incomodidad, libres de dolor, heridas y enfermedad. Tienen que ser libres para poder expresar su comportamiento natural y libres de miedo y de angustia. Esas son las 5 libertades de los animales que debemos procurar proporcionar. Y aquí os voy a poner, si puedo, un vídeo que nos habla de... No está conectado. No se ve. Bueno, pues entonces
También nos saltamos el siguiente, que era otro. Bueno. Esto se ha quedado colgado. Vale. Pues hemos perdido la mitad de la presentación. Bueno, voy a hablar un poco de enfermedades emergentes y reemergentes. ¿Por qué aparecen nuevas enfermedades y por qué otras vuelven? Una enfermedad emergente es una enfermedad de reciente aparición, normalmente en los últimos 20 años. Por ejemplo, la leishmaniosis, el ébola o la gripe aviar. Ahí tenemos a nuestro coronavirus, que ya sabemos que un modo de prevención importante es lavarse las manos, la mascarilla y que afortunadamente ya tenemos vacunas. Entonces yo creo que ya poco a poco lucharemos contra él y lo venceremos. Y una enfermedad reemergente son enfermedades que supuestamente estaban controladas, pero que aparecen como epidemias y constituyen una amenaza sanitaria. Por ejemplo, la fiebre amarilla, el paludismo o la malaria, la tuberculosis o el cólera. El cólera que se adquiere a través, sobre todo, del agua, de bebida. En muchos países no hay agua potable o de muy mala calidad. Entonces, ¿por qué llegan estas nuevas enfermedades? O salen o reemergen las antiguas. Primero, porque no tenemos fronteras ya en el mundo. El problema de la globalización. Los movimientos humanos son mucho más rápidos que los propios periodos de incubación de las enfermedades. Ahí tenéis los trayectos que recorren los aviones. Fijaros la cantidad de tráfico que se genera y la gran cantidad de posibilidades que existe de que alguna persona enferma se traslade de un punto del mundo a otro. Y ahí tenéis, por ejemplo, los movimientos en barco de vapor en el año 1900. Esas eran las rutas que hacían los barcos. Fijaros ya que en el 1900 ya el tráfico se había incrementado muchísimo. Luego, otro problema que tenemos es el calentamiento global. Con el calentamiento global, una de las consecuencias es que hay vectores que se están desplazando y están apareciendo en sitios donde antes no existían. Por ejemplo, algunos insectos o algunos artrópodos. Y otro problema que tenemos es el uso abusivo de antibióticos. Se han utilizado muchísimo y están apareciendo bacterias superresistentes. Hay personas que enferman y no tenemos ningún antibiótico para tratar a esa persona. ¿Por qué? Porque la bacteria se ha hecho resistente. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso de los antibióticos. Usarlos única y exclusivamente cuando los prescriba el médico. No porque tengo un poco de fiebre, estoy tosiendo y me voy a tomar una amoxicilina. Y también tenemos que saber que los antibióticos no tienen efecto contra los virus. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si tenemos una gripe, no debemos tomar antibióticos.
Y en España tenemos las condiciones geográficas, ecológicas, climáticas y sociales para la circulación de muchas enfermedades emergentes y reemergentes. Vamos a ver algunos ejemplos de enfermedades de este tipo. Esta es la más reciente, se detectó aquí en España, la fiebre de Crimea-Congo. Está producida por una garrapata, por la picadura de una garrapata. Y en el año 2018 pues tuvimos la tristeza de perder a un señor con esta fiebre. Era un cazador que murió mientras estaba cazando en Badajoz. Luego tenemos otra enfermedad que que a diferencia de otras, no está producida ni por virus ni por bacterias, que es la encefalopatía espongiforme bovina, que en el año 85 apareció y se llamó comúnmente la enfermedad de las vacas locas. Está producida por unas proteínas alteradas. Y eso lo provocó el hombre, porque las vacas antes y los terneros se alimentaban con piensos que se elaboraban con proteínas animales, de ovejas y de cabras, y llegó una crisis económica que obligó a las fábricas a disminuir la temperatura con la que elaboraban los piensos, con lo cual esas proteínas, esos priones que se llaman, pudieron infectar a las vacas. Fue un problema que seguramente muchos se acuerdan. Y esta enfermedad es la culpable de introducir el concepto de trazabilidad. Luego tenemos aquí, en el Mediterráneo, tenemos un nuevo amigo, que es el Aedes albopictus, el mosquito tigre, que ya tenemos aquí. Es un mosquito pequeño, aunque se llame tigre, se llama tigre porque tiene unas rayitas blancas en las patas, pero no es más grande que los mosquitos normales, incluso más pequeño. Es un mosquito que se desplaza poco. De donde nace, pues se desplaza unos 200 metros alrededor, pero le gustan mucho los coches. Meterse en los coches le gusta una barbaridad, por el CO2 que producen las personas. Entonces ahí tenéis lo rojo, es toda la autovía del Mediterráneo, la A7. Empezó en Barcelona y fijaros por dónde vamos. Y aquí en Lorca ya tenemos, nosotros estamos haciendo un estudio y ya tenemos. ¿Cuál es el problema? Que estos mosquitos, a pesar de, primero que tiene una picadura muy molesta para las personas, y además son un poco torpes a la hora de picar, porque tienen que picar en un capilar, y muchas veces no aciertan. Entonces tienen que picarte 3 o 4 veces hasta poder llegar al capilar. También tenéis que saber que son las hembras las que pican, los machos no pican. Las hembras necesitan la proteína de la sangre para que los huevos puedan desarrollarse. Entonces, si tenemos un mosquito tigre en casa, es porque seguramente lo estamos criando nosotros. Esos mosquitos se crían en pequeños recipientes que contienen agua. Entonces, tenemos que tener la precaución del agua, por ejemplo, de las macetas, al regarlas, cambiarla con frecuencia, al menos una vez a la semana, porque el mosquito, con las temperaturas que tenemos aquí, va a estar, en 10 días, pasa de huevo a adulto. Entonces, una vez a la semana mínimo, tenemos que vaciar los platos de las macetas, tenemos que retirar todos los envases en los que pueda contener agua y se estanque, darle la vuelta al bebedero del perro cuando no está,
cambiarle el agua con frecuencia, porque si no, tenemos ese problema. Bueno, ya. Bueno, aquí tenemos al señor Louis Pasteur, fue químico y microbiólogo y matemático además, también. Y Louis Pasteur decía que el médico se ha ocupado históricamente de cuidar al hombre y el veterinario lo ha hecho de la humanidad. Y nos han fallado los vídeos. ¿Sí? Ah, venga. Espérate, me voy para allá. No está conectado. Espérate que cierre esto, si soy capaz de cerrar. Bueno, voy a poner un vídeo oficial de la Organización Mundial de Sanidad Animal en que explica un poco cuál es su labor y qué intenciones tiene. Esperemos que se vea. Su extinción sería pues una catástrofe para el hombre, ya que supondría una disminución de la producción agrícola y agravaría la crisis alimentaria. La Organización Mundial de Sanidad Animal se ha tomado muy en serio la mortalidad y las enfermedades de las abejas y del resto de los animales. La OIE recopila, analiza y difunde información científica veterinaria para ayudar a los países y a los servicios veterinarios a prevenir y luchar contra todas las enfermedades animales terrestres y acuáticas. Algunas de ellas son responsables de más del 20% de pérdidas en la producción de leche, huevos y carne a nivel mundial. La OIE garantiza la inocuidad de los alimentos de origen animal. Muchas enfermedades animales son transmisibles al ser humano. Para que la acción de la OIE sea efectiva, la solidaridad debe prevalecer. Las enfermedades cruzan fácilmente las fronteras. Solo basta que un país afectado falle para que se convierta en una amenaza para los demás. La OIE persuade a los países ricos y a las organizaciones internacionales a que ayuden financieramente a los países menos favorecidos. Esto les permite establecer los recursos necesarios para la vigilancia, prevención y el control de las enfermedades animales. La organización garantiza además la seguridad sanitaria del comercio mundial mediante la elaboración de normas aplicables a los intercambios internacionales de animales y sus productos. Las normas de la OIE cubren también el bienestar de los animales, por ejemplo, durante su transporte. Por último, la OIE desarrolla evaluaciones de los sistemas de gobernanza veterinaria en los países que lo soliciten para reforzar sus capacidades de prevención y de control de las enfermedades animales. Hoy, la OIE cuenta con 178 países miembros. El principio de un país igual un voto convierte a la OIE en una de las organizaciones más democráticas y eficaces. Los animales son el corazón de nuestra alimentación y de nuestros intercambios comerciales. Prevenir las enfermedades animales es labor esencial de la OIE para evitar las catástrofes sanitarias y económicas y proteger al hombre. Bueno, ya habéis visto el vídeo, creo, entiendo que lo habéis visto. Es un pequeño resumen de lo que hace la Organización Mundial de Sanidad Animal. Aparte de eso, elabora normas, tratados y colabora con todos los países en la elaboración de las normas sanitarias y de comercio. Y luego os tenía preparado otro vídeo, porque el COVID no es la primera enfermedad que ha aparecido de forma de pandemia. Hemos tenido a lo largo de la historia del mundo algunas epidemias muy graves y que han mermado mucho la población. Y ese es el vídeo que os quería poner. Son las 9 enfermedades, creo. Hola, Tic-Tackers.
Estos días de cuarentena hemos tenido mucho tiempo para investigar y, entre otras cosas, hemos buscado otros momentos de la historia en que se produjeron situaciones similares. Son varias las enfermedades que cambiaron el rumbo del mundo. Empezamos por la viruela, que fue una de las más devastadoras de la historia de la humanidad y propició incluso el fin de algunas civilizaciones. Su erradicación en 1979 fue uno de los grandes logros de la medicina. Se cree que apareció en la India o Egipto hace 3000 años y provocó la muerte del 30% de las personas que la contrajeron. Los supervivientes a menudo tenían graves secuelas, como ceguera o esterilidad. También quedó para los libros de historia la peste negra. Popularmente se le llamaba peste bubónica, porque era la cepa más común. La mayor epidemia estalló a mediados del siglo XIV y el último brote se produjo a principios del siglo XVIII. Las investigaciones concluyeron que los humanos se contagiaban a través de la picadura de pulgas que tenían los ratones, que campaban a sus anchas por todos lados. Se cree que pudo provocar la muerte del 60% de la población europea. Para que os hagáis una idea de la gravedad, de los 80 millones de europeos sobrevivieron solo 30 millones entre 1347 y 1353. Os hablamos de otra rara enfermedad, la poliomielitis, comúnmente llamada polio. Este virus altamente infeccioso afecta principalmente a niños de menos de 5 años, aunque también pueden padecerlo los adultos. No tiene cura, pero existe la vacuna preventiva. Afecta al sistema nervioso y puede provocar parálisis, como le sucedió al presidente de los Estados Unidos, Franklin Roosevelt. En la actualidad está prácticamente extinta. De los 350.000 casos estimados en 1988, se pasó a 33 notificados en 2018. La medicina consiguió frenar muchas de estas enfermedades, pero algunas siguen afectando a millones de personas, especialmente las que tienen menos recursos. Como el cólera, una infección intestinal provocada por alimentos o agua contaminados por una bacteria. Se propagó a lo largo del siglo XIX y sigue siendo un reto para los países que no pueden asegurar el acceso a agua potable. Los investigadores calculan que cada año hay en el mundo entre 1,3 y 4 millones de afectados y entre 21.000 y 143.000 muertes. Otra enfermedad que sufren millones de personas es la gripe. Especialmente se recuerda la pandemia de 1918, que afectó a 1/3 de la población mundial. Fue bautizada como gripe española, porque su incidencia en este país trascendió más a los medios al no tener tanta censura como en los países participantes en ese momento en la Primera Guerra Mundial. Aún así, ningún lugar del mundo se salvó de sus terribles consecuencias. Entre un 10 y un 20% de los infectados fallecieron e incluso influyó en el desarrollo de la guerra. En la actualidad, pese a que disponemos de vacunas, sigue afectando a una gran parte de la población. También se han realizado muchos avances en el estudio del virus de inmunodeficiencia humana, que se transforma en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Seguro que todos habéis oído hablar de él, pues es una enfermedad cargada de estigmas. El origen se sitúa en los primates, que a principios del siglo XX se lo transmitieron a los humanos. Sin embargo, su propagación fue en la década de los 80. Hoy en día, con el tratamiento adecuado, el VIH puede controlarse, aunque la vacuna todavía no ha llegado. El aumento de los contagiados en VIH y SIDA ha estado relacionado a lo largo de la historia con el aumento de casos de tuberculosis. Esta es una infección respiratoria que puede provocar la muerte, pero que en muchos casos se cura. Como dato curioso, debido a que en el siglo XIX se propagaba a través de la leche, se promovió la pasteurización a baja temperatura. Hemos hablado ya de enfermedades que se contagian de distinta forma, pero ¿sabéis cómo se transmite la malaria tic-tackers? Por la picadura de un mosquito. Su origen está íntimamente ligado al inicio de la agricultura, y ya se habla de ella en textos del siglo IV a.C. En 1948, la Organización Mundial de la Salud la reconoció como un problema de salud mundial. Según la misma organización, África sufre especialmente su gravedad, con más del 90% de los casos. Siguen siendo miles las personas que fallecen al año por esta causa. También tiene especial incidencia en el continente africano el ébola, un virus con una tasa de mortalidad de más del 50%. Fue identificado por primera vez en 1976 y aunque se ha conseguido sanar a algún paciente, todavía no hay cura definitiva. Como veis, son varias las terribles enfermedades que han golpeado al ser humano a lo largo de la historia. Lo más importante es tener claro que la investigación médica es siempre la clave para dar con la solución a todas ellas.
En nuestras manos está apoyar a los científicos y sanitarios tic-tackers. Hacen una labor increíble. No olvides suscribirte y darle a like si te ha gustado. Y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno, os pido disculpas por haber tenido que poner los vídeos al final, pero bueno, menos mal que estos señores son muy, bueno, ¿qué son? Y ya está, yo espero que os haya gustado. Si tenéis luego dudas, me las planteáis y ya buscaremos la solución entre todos para contestarlas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Si te interesan las titulaciones de Enfermería y Nutrición Humana y Dietética, la Facultad de Ciencias Sociosanitarias es tu mejor opción. Conectada con la formación profesional de la rama sanitaria. Cuenta con magníficas instalaciones equipadas con la última tecnología. Campus Universitario de Lorca.